Bueno, en este vídeo vamos a estudiar la derivabilidad de una función definida a trozos. Entonces es un ejercicio ya elaborado y es un ejercicio importante que se estudia también en segundo de bachillerato y se suele preguntar en pruebas de PBAU. Bien, vamos a fijarnos en esta función definida a trozos. Antes de empezar a estudiar la derivabilidad, si nos fijamos en el intervalo menos infinito hasta el 3 cerrado, la función es 5 menos x. Este tipo de función es una función lineal, ¿vale? Es un polinomio de grado 1, es una función lineal, su representación es una recta. Entonces nosotros de antemano sabemos que esta parte de la función, la que está definida en el intervalo menos infinito 3, por ser una función lineal, sabemos que es continua. ¿Y por qué sabemos que es continua? Pues porque su representación es una línea recta y eso siempre va a ser continuo. Bien, si nos vamos ahora a la parte de la función que está definida en el intervalo 3 más infinito, la función aquí está definida como 2 partido de x menos 2. Y esto es una función racional, ¿no? Tiene x en el denominador. Y nosotros sabemos que las funciones racionales son continuas, ¿no? Es continua en su dominio. ¿En qué dominio? Digo, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿O cuál es el único punto donde esta función racional puede presentar algún problema? Pues justamente en el x igual a 2. En el x igual a 2, esta función tiene una asíntota vertical y ahí la función no es continua, ni siquiera está definida. Repito, tiene una asíntota vertical. Pero ¿qué ocurre? Que el x igual a 2, si nos fijamos en el intervalo en el que está definida este trozo de función, el 2 no está incluido en el intervalo 3 más infinito. Por lo tanto, la función 2 partido de x menos 2 no tiene ningún problema, digo, de continuidad ni de dominio, no tiene ningún problema en el intervalo 3 más infinito, porque este 2 no pertenece, ¿vale? No pertenece al dominio o al intervalo en el que está definido. Entonces es una función continua. Entonces, ¿cuál sería el único punto aquí de esta función donde nosotros nos tendríamos que parar a estudiar la continuidad de una forma más exhaustiva, digo, paso a paso? Pues el único punto donde puede haber algún problema de continuidad es justamente en el valor 3. ¿Por qué en el valor 3? Pues porque si miro a la izquierda del 3 es una función lineal, pero si miro a la derecha del 3 es una función racional. Luego, justo en el valor 3, no sabemos bien de antemano, así digo, a simple vista mirando, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, este ejercicio en el que se me pide estudiar la derivabilidad, nosotros tendríamos que empezar estudiando la continuidad. ¿Por qué he empezado hablando de continuidad? Porque una función que no sea continua automáticamente no puede ser derivable. Esto es un resultado que está más que demostrado y se usa mucho en este tipo de ejercicios. No tiene sentido hablar de derivabilidad en un punto donde ni siquiera la función es continua, puesto que cuando hablamos de derivabilidad estamos trazando la recta tangente a ese punto y estamos cogiendo la pendiente. Si la función en el punto 3, por ejemplo, tiene un salto, no tiene sentido ahí hablar de recta tangente y de pendiente. Luego, entonces, siempre que nos pidan
estudiar la derivabilidad, lo primero que nosotros vamos a hacer, lo primero va a ser estudiar la continuidad de la función. Que resulta que la función es continua en el x igual a 3, entonces pasaremos ahora después a aplicar la derivabilidad. Bien, ¿y cómo vamos a ver si la función, es continua? Es continua en x igual a 3. ¿Vale? Pues para estudiar la continuidad nosotros seguíamos la teoría, los 3 pasos que nos daba la definición de continuidad, donde el primer paso pues era ver si existe f de 3, es decir, que lo podemos calcular. Nos damos cuenta de que el 3 está incluido en esta parte, luego entonces lo tengo que calcular en la primera parte de la función sustituyendo por 3 y nos daría 2. Luego podemos calcular f de 3, existe. En segundo lugar, veíamos que existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. Y aquí no nos queda otra que calcular los límites laterales por izquierda y por la derecha, puesto que si me acerco por la izquierda, es decir, tomo valores más pequeños, la función es 5 menos x, mientras que si me acerco por la derecha, la función es 2 partido de x menos 2. Sustituimos la x por el 3 y hacemos las operaciones. Aquí me queda 2 y aquí me quedaría también 2. Como estos dos valores coinciden, pues entonces podemos decir que existe el límite y exactamente toma el valor 2. ¿Y cuál era? Bien, ¿y cuál era la última condición? La condición C, ¿no? La tercera condición. Pues la tercera condición es ver que la imagen del 3 coincide con el límite cuando x tiende a 3 de la función. Y esto también se cumple, puesto que f de 3 es 2 y el límite pues también es 2. Luego entonces podemos decir que esta función sí que es continua. ¿Vale? Entonces fijaros, en el intervalo menos infinito 3 la función es continua porque es lineal. En el 3 más infinito también es continua porque el único punto donde pudiera haber algún problema no pertenece a ese intervalo. Y justamente en el valor x igual a 3 la función también es continua. Luego ya sabemos en este primer paso que la función es continua. Bien, como es continua, podemos pasar a estudiar la derivabilidad. Si se hubiera dado el caso de que en x igual a 3 la función no fuera continua, pues automáticamente diríamos que la función no es derivable. Bien, vamos a pasar entonces a estudiar la derivabilidad. Bien, vamos a recordar aquí la función. La función era 5 menos x si x es menor o igual que 3 y luego teníamos 2 partido de x menos 2 si x es mayor que 3. Vale. ¿Cómo vamos a estudiar la derivabilidad en 3? ¿No? La pregunta era que si f es derivable, en x igual a 3. Bueno, pues nosotros vamos a hacer la derivada de cada parte de la función. La primera 5 menos x, su derivada es menos 1. Y en un principio nos vamos a quedar aquí con un menor estricto. Ahora después comprobaremos si podemos incluir aquí el igual, que será que habremos demostrado que es derivable en el 3. Bien, y tendríamos que derivar esta otra parte de la función. Esto de aquí es una función cociente,
no es el cociente, entonces sería la derivada del numerador, que es 0. Vamos a ir poniéndolo aquí. Por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Y luego el denominador al cuadrado. Si hacemos aquí las operaciones, pues fijaros, nos queda menos 2 partido de x menos 2 al cuadrado. Esto para x mayor que 3. ¿Vale? Esto sería la derivada de esta función definida a trozos. La derivamos cada trozo por independiente. Bien, pues cuando nos están preguntando que si la función es derivable en 3, pues para contestar a esta pregunta basta con estudiar la continuidad de la función derivada. Vamos a concretarlo todavía más. Para poder responder a esta pregunta basta con estudiar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función derivada y estudiar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función derivada y ver si coinciden. Vamos a ello. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la derivada. Nos estamos acercando a x por la izquierda con valores más pequeños. La función toma el valor menos 1. Si yo calculo el límite, como no hay x para sustituir, el resultado sería menos 1. Vamos al límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Me estoy acercando a x por la derecha, luego tengo que coger esta derivada. Sustituimos la x por 3. Fijaros, aquí nos queda menos 2, 3 menos 2, 1, aquí nos quedaría 1, menos 2. ¿Coinciden estos dos límites? No coinciden. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que f no es derivable en x igual a 3. Ya digo, estudiar la derivabilidad de la función en 3 lo podemos hacer estudiando la continuidad de la derivada. Y para estudiar esa continuidad de la derivada es suficiente con ver que el límite por la izquierda coincide con el límite por la derecha. Como en este caso no se cumple, podemos decir que la función no es derivable en x igual a 3. Bien, entonces para estudiar la derivabilidad de una función definida a trozos, primero hay que estudiar la continuidad, ya la habéis visto, haciendo un estudio detallado en el valor 3, y después habría que estudiar la derivabilidad en el punto justamente que nos están diciendo. También podemos mencionar que en este intervalo aquí la función sí que es derivable. ¿Por qué es derivable? Pues porque fijaros, proviene de una función lineal. Las funciones lineales que son rectas, son continuas y son derivables. Y en este otro intervalo la función también es derivable. Porque ya vimos que el único problema donde había algún punto de discontinuidad y era el que nos puede dar también problema a la hora de derivabilidad es el x igual a 2 y ese no está contenido en este intervalo. El problema es que esta función no es derivable en el 3, justamente en el punto donde cambia. ¿Y cómo lo demostramos que no es derivable? Viendo que el límite por la izquierda de la derivada y el límite por la derecha de la derivada no coinciden. Hemos visto que no coinciden. Bueno, y esto sería todo.